Hola Lucy, buenas tardes, un gusto. Bueno, lo anticipé de alguna manera, hay un nuevo paro la semana que viene. ¿Nos cuenta sobre esa decisión? Y es una decisión tomada nuevamente por asambleas en el día de ayer en nuestra provincia, en asambleas de hospitales y centros de salud de nuestra provincia. Responde a la falta de respuesta que no ha sido siempre, es en esta oportunidad, ha sido exactamente igual que a esta oportunidad del año pasado, no solo al reclamo de que exista una mesa salarial propia del sector salud, con los gremios representantes del sector salud, que somos 4 gremios, porque hay gremios en este caso, sindicatos específicos de trabajadores de salud pública, así como los hay en otras reparticiones como la de educación. Entonces lo que pedimos es que la mesa sea propia de la discusión de salud con sus 4 gremios representantes. Claro. Y hay negativa a eso. Se ha producido la negativa a reclamos sindicales, judiciales, este año, el año pasado. Se ha reclamado desde hace 3 años que se discuta y que no se siga demorando el proyecto que ya se trabajó durante 6 meses en la legislatura de ley de carrera sanitaria profesional para mejorar condiciones laborales de salud, para tener carrera sanitaria, para capacitarnos, para progresar y armar mejores equipos de salud y tener equipos de trabajadores que se proyectan en el sistema de salud pública y que se quedan y que no renuncian a la salud pública y que quieren concursar y formar parte del equipo de salud pública tan importante como lo que es la atención en salud a todas las y los neuquinos y como lo que ha sido durante tanto tiempo. Esto se discutió el año pasado, pero luego se archivó y luego se dilató para que no se termine de aprobar y de promulgar. Esto, como decíamos, en los últimos años está pasando, que el gobierno niega a sindicatos como el nuestro la participación en las discusiones salariales y laborales. Pero no es histórico, no es de toda la vida. Nuestro sindicato participó en 2011, en 2013, 2014, 2015 y hasta el 2017 de mesas de negociación salarial, de discusiones de cuestiones laborales, fue partícipe en algunas cuestiones de la ley de remuneraciones en salud que se aprobó en la legislatura neuquina en 2011 y que regía hasta el 2018. Entonces, en este momento y a partir del 2018 y a partir de un arreglo que le hizo muy mal a la salud pública, que se llamó convenio colectivo, de trabajo que le hicieron solamente el gobierno discutiéndolo con ATE y con UPCN, en el cual se precariza la situación de trabajadores, trabajadoras y trabajadores de salud, desde ese momento los llamados y el reconocimiento de nuestros sindicatos son mucho menores. Así todo, gracias a la lucha que tenemos, el año pasado fuimos llamados y se abrió en la legislatura la discusión de este proyecto que luego se frenó. Y tuvimos algunos otros tipos de llamados. Lo cierto es que cuando necesitan o les parece, o cuando no lo pueden negar más, nos convocan. Y cuando no les parece, no toman en cuenta la complejidad de salud y lo que hacen es discutir salarios y condiciones laborales de salud con el resto de las reparticiones del Estado, que tienen características muy distintas a las que tiene Claro, salud con obviamente. toda su complejidad. Así Absolutamente. que sentimos que Esto, es un atropello a la salud pública. Sí. y esto, doctora, derivado en el último tiempo en una multiplicidad de renuncias de profesionales que deciden ir al sector privado y otros que deciden no ingresar al sector público aunque haya alguna convocatoria. Exactamente. Los pocos concursos que hay quedan desiertos, se ocupan cargos de trabajadores fundamentalmente de agrupamiento profesional sin la capacitación que tiene que tener o sin la especialidad que tiene que tener. Imagínese usted que tiene que ir a atenderse a un hospital o centro de salud pública y alguien que lo tiene que atender no tiene la capacitación, la que sea. Si tiene que ser un traumatólogo, lo atiende pero no es traumatólogo. Es médico recibido de la facultad sin la especialidad de traumatología. Claro. Lo atiende un especialista en medicina general, pero no tiene la especialidad de medicina general. Y atiende a grandes, a chicos, atiende un parto o está a cargo de toda una comunidad de 2.000, 3.000, 5.000 personas. Una persona que tendría que ser un especialista en medicina general, con lo importante que es esa especialidad como base de nuestro sistema de salud pública, y no lo atiende. Y así, distintas especialidades. Tiene que ser un especialista en microbiología, en la parte del sector de bioquímica, y no tiene la especialidad. Pero resulta que
Para tapar los huecos van tomando trabajadores recién salidos de la facultad sin la capacitación, sin la residencia, sin la formación que tienen que tener, diciendo que el sistema de salud está muy bien. Y Lo cierto es que el sistema de salud pública sigue siendo bueno a expensas de mucho esfuerzo y trabajo del equipo de salud, de trabajadoras y trabajadores de salud. Estamos muy mal reconocidos, muy mal remunerados, muy mal tratados por este sistema, por este gobierno y por este Ministerio de Salud, y no damos más. Y lo único que hacen es llamar a los aplausos o sacarse fotos o decir qué importante que es el sistema de salud en todos los momentos y en pandemia, pero a la hora de discutir condiciones laborales y de discutir salarios, excluyen a los representantes genuinos de determinados sectores de trabajadores de salud. Doctor, se anuncia una inauguración en los próximos meses del Hospital de San Martín de los Andes que va a requerir mucho más profesionales de los que hay ahora. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en ese caso? Es una pregunta muy importante, Luz, porque muchas veces los recursos de edilicio, los insumos, son muy importantes. Los recursos técnicos, las tecnologías sanitarias son fundamentales. Pero aún teniendo todas esas cosas, aunque se trabaje para todo eso, lo más importante de todo es el equipo de trabajadores idóneos para atender la salud. Entonces, se pueden tomar en el sistema de salud 200 trabajadores más, que probablemente hagan falta, del sector operativo o administrativo. Pero necesitamos trabajadores que sepan atender directamente a los pacientes, y eso cada vez hay menos y cada vez menos capacitados. Entonces se anuncia con bombos y platillos las obras que seguramente hay que hacerlas, de nuevos hospitales, de nuevos centros de salud, que ya tenemos, están vaciados y totalmente carentes de trabajadores para formar equipos y para que se pueda cumplir con lo que históricamente cumplimos, que es la atención de la salud en las áreas programa, en las escuelas, en los centros de salud, en los vacunatorios, en los hospitales, en la internación y en las guardias. Entonces, el problema, porque cuando hacemos una medida de fuerza también se queja el gobierno, el problema no es si un día a la semana se suspenden para reclamar por una mejor salud pública alguna de las actividades programadas de tipo ambulatorio. El problema es que hace mucho tiempo, con más o menos casos de pandemia, con más o menos restricciones para salir o no salir a la calle, cada vez que una persona requiere atención en un centro de salud, en un hospital, tarda semanas a meses en ser atendido, en conseguir turnos, en poder ser derivado de una localidad a otra o de una especialidad a otra, en que le hagan los análisis complementarios o los estudios complementarios que se tienen que hacer. Sí. Y eso es porque el sistema expulsa a los trabajadores del agrupamiento profesional y favorece que se atiendan las personas y que se vayan millones y millones de las contribuciones de las y los neuquinos a las clínicas de salud, a las clínicas privadas, no clínicas de salud. ¿Qué sucede con esto? Que las personas que no tienen recursos ven totalmente disminuida su capacidad de ser atendidos correctamente y de forma equitativa con respecto a las que sí tienen recursos o por ahí tienen alguna obra social en toda nuestra provincia. Y además hay muchas localidades de nuestra provincia que no tienen clínicas privadas. Exactamente, claro. Y además la atención que hay que dar a la hora de las urgencias, a la hora de una atención complementaria, fue visto por la pandemia, depende todavía en su mayoría de los hospitales y los centros de salud pública, no de centros privados que van a hacer atención, que pueden ser buenos en algunos aspectos, pero el objetivo no es la promoción de la salud y la prevención, sino ganar plata atendiendo cuestiones relacionadas a la salud. Claro, usted mencionaba las dificultades para obtener un turno. Sin ir más lejos, las horas de espera en una guardia ante una eventualidad, una emergencia. Eso también denota que hay poco personal trabajando, que hay poca infraestructura, y teniendo en cuenta además que en lugares como Neuquén Capital, que hay mucha oferta, directamente muchísima gente va a la guardia de un centro privado. Así que la verdad que para muestra alcanza un botón, como dice el dicho, ¿no? Está complicado el sistema de salud más allá de lo que se quiere seguir o intentar mostrar de que se toma personal, de que está funcionando todo bien, que se inauguran hospitales. Bueno, el problema es la falta de recurso humano. Doctor, el próximo paro es el jueves.
Es exactamente como decís la situación, y mucha gente lamentablemente termina teniendo que ir a pagar de su bolsillo para ser atendido en una clínica en distintas condiciones, distintas formas, cuando tiene que ser atendida en los hospitales y centros de salud a partir de todas las contribuciones que hacemos con nuestros impuestos. Claro. Y el próximo paro, Lucy, es el jueves 24 de febrero, donde vamos a seguir exigiéndole al gobernador, al ministro de Gobierno, a la ministra de Salud, que necesitamos urgentemente, por el gran atraso que tenemos a nivel salarial de ya muchos años, mesa de recomposición salarial propia de salud, y vamos a estar atentos y pedirles una vez más, porque la semana siguiente se abren las sesiones ordinarias de la legislatura, que no se dilate más la aprobación y promulgación de este proyecto de ley de carrera sanitaria profesional, que está prácticamente terminado y lo vienen dilatando. Bien, ¿se vuelve a sumar el CEN a este paro? Habría que preguntar a las dirigentes del sindicato de enfermería. No han notificado. Nosotros no tenemos mucha información al respecto. Bien. Bueno, doctor Ferrari, le agradecemos como siempre el contacto. Seguiremos charlando este tema, obviamente, porque en algún punto nos involucra a todos. En algún momento todos necesitamos de un hospital, así que debemos interesarnos todos los habitantes de esta provincia, de esta problemática que ustedes arrastran hace tanto tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y es exactamente como usted lo dice. Acá la situación no es solo las condiciones laborales o el salario de un grupo o sector, sino en definitiva lo más importante, que es la atención correcta de la necesidad de atención de salud de todos las y los neuquinos.